La Italia fascista fue el período de la historia de Italia en el que el país fue gobernado por un régimen totalitario basado en la ideología del fascismo, liderado por el dictador Benito Mussolini. El fascismo surgió como una reacción nacionalista y autoritaria a la crisis política y económica que provocó la Primera Guerra Mundial y a la amenaza del comunismo y el socialismo. El fascismo exaltaba la idea de nación por encima del individuo o la clase, suprimía la oposición política y los regionalismos, y promovía la violencia y el militarismo. Italia fue el primer estado fascista de la historia y sirvió de modelo para otros movimientos similares en Europa y el mundo. El origen del fascismo italiano se remonta a 1919, cuando Benito Mussolini fundó los Fascios Italianos de Combate, un movimiento que agrupaba a excombatientes, nacionalistas, sindicalistas y futuristas. Mussolini se aprovechó del descontento popular por los resultados de la guerra y los tratados de paz, que dejaron a Italia con pocas compensaciones territoriales y económicas. Los fascistas se presentaron como una tercera posición política, contraria al capitalismo y al comunismo, y como una alternativa al sistema liberal democrático, que consideraban decadente y corrupto. Los fascistas utilizaron la violencia y el terror para atacar a sus enemigos políticos, especialmente a los socialistas y comunistas, y para intimidar a la población. Con el apoyo de los terratenientes, los industriales y la Iglesia Católica, los fascistas lograron ganar influencia política y social. En 1921, Mussolini transformó los fascios en el Partido Nacional Fascista, PNF, y se convirtió en el Duce, líder del movimiento. En 1922, los fascistas organizaron la Marcha sobre Roma, una manifestación masiva que presionó al rey Víctor Manuel III para que nombrara a Mussolini como primer ministro. Desde entonces, Mussolini inició un proceso de consolidación de su poder, eliminando las libertades civiles, disolviendo los partidos políticos, censurando los medios de comunicación, creando una policía secreta, la obra, estableciendo una milicia paramilitar, las camisas negras, controlando los sindicatos y las organizaciones juveniles, e imponiendo una educación ideológica. Mussolini también creó un culto a su personalidad, presentándose como el salvador de la nación y el defensor de la civilización occidental. El régimen fascista buscó crear un nuevo orden imperial basado en la idea de una Italia grande y poderosa. Para ello, emprendió una política exterior agresiva y expansionista, que lo llevó a intervenir en conflictos internacionales como la Guerra Civil Española, 1936-1939, la invasión de Etiopía, 1935-1936, o la anexión de Albania, 1939. Además, el fascismo italiano se alió con el nazismo alemán de Adolf Hitler, con quien firmó el Pacto de Acero, 1939, y el eje Roma-Berlín, 1936. Esta alianza lo arrastró a participar en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, en la que Italia se enfrentó a las potencias aliadas. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue desastrosa para el régimen fascista. Italia sufrió numerosas derrotas militares, tanto en Europa como en África y el Mediterráneo. La guerra también provocó el descontento popular por las penurias económicas, el racionamiento, los bombardeos y las represalias. La resistencia antifascista se organizó en diversos grupos guerrilleros que lucharon contra las fuerzas del eje. En 1943, tras el desembarco aliado en Sicilia, el rey Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y lo arrestó. El nuevo gobierno italiano firmó un armisticio con los aliados y declaró la guerra a Alemania. Sin embargo, los alemanes liberaron a Mussolini y lo instalaron como títere al frente de la República Social Italiana, un estado fascista que controlaba el norte de Italia. La guerra civil entre fascistas y antifascistas se prolongó hasta 1945, cuando los aliados entraron en Milán y capturaron a Mussolini. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue ejecutado por los partisanos y su cadáver fue colgado boca abajo en una plaza pública. Con su muerte, terminó la Italia fascista y se inició un proceso de transición hacia la democracia.